¿Qué tal mi gente? Les saluda a su amigo Curly Barber Show, espero que estén excelente y hoy tenemos el desarmado del Clipper de la marca VGR, el 880C, un equipo que está dando mucho de qué hablar por su motor sin escobillas de rotor externo. Por eso hoy vamos a estar viendo qué tenemos dentro, cómo está ensamblado, cómo es su motor y todos los detalles dentro de este equipo. Y si quieren ver otro tipo de videos de otras máquinas, pues déjenmelo saber también en los comentarios. Empecemos con el video. Vamos a empezar con este desarmado, primero analizando el equipo, un equipo muy bonito, pero es bastante sencillo de desarmar. Sencillamente lo primero que vamos a estar haciendo es quitando la cuchilla, que como sabemos es cuchilla detachable. Empujamos un poco hacia afuera y automáticamente sale todo el sistema de la cuchilla. Ahora sí vamos a estar desarmando el equipo y como vemos aquí tenemos tornillos en esta posición y tenemos tornillos también en esta parte de aquí, en la parte superior tenemos otros tornillos aquí y tenemos otros tornillos acá. Lo primero que vamos a hacer es estar removiendo esos tornillos. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornillos que tenemos que remover. No sé si estos de arriba también sean necesarios quitarlo, pero vamos a removerlos de igual manera. Déjame ver si ya puedo quitar la tapa y efectivamente bien, la tapa se saca desde la parte superior. En antes estaba intentando sacar desde abajo, pero es desde arriba y automáticamente sale esta pieza de aquí, que es la pieza que está en la parte de abajo donde están los pines de carga. Recordemos que este equipo carga a través de pines en su estación de carga. Bien, vamos a levantar la tapa y aquí vemos el interior de la máquina, la tapa completamente en plástico. Aquí tenemos el botón de encendido, este es su sistema y vemos aquí que en esta parte pues es completamente transparente donde podemos ver el interior del motor externo, ¿ok? A pesar de que es de plástico, la verdad tiene buenos materiales de construcción, tomemos eso en cuenta. Aquí vemos el interior del equipo, podemos ver lo que es la tarjeta electrónica. Aquí está el botón de encendido que si lo pulsamos pues se enciende el motor. Suena un poquito feo porque esta parte está floja y es la pieza que sostiene completamente el motor. El motor está sostenido por estos tornillos que están en esta parte. Vamos a ver si logramos sacar completamente esta pieza para ya tener el motor prácticamente afuera. Y sacamos esta pieza que recordemos es la pieza que sostiene el sistema de cuchilla detachable. La ponemos a un costado. La placa electrónica está sujetada por dos tornillos. Si logran ver, aquí los tenemos. Pues vamos a estar removiendo también esos dos tornillos para prácticamente desarmar completamente la máquina. Vamos a quitar estos dos tornillos también para tener acceso completo al equipo. Vamos a remover la tarjeta electrónica. Aquí vemos que estos pines, el sistema este de carga de pines está con una pequeña placa que está insertada en la base. La vamos a empujar un poco hacia arriba para que ella salga y salga junto con la tarjeta electrónica. La tarjeta electrónica está soldada, como puedo ver aquí está soldada directamente a la tarjeta, la batería, la tarjeta, y tiene un pegamento para que esa batería pues no se mueva. La verdad, el equipo está muy bien ensamblado. Tenemos aquí el motor externo que, como vemos aquí, está conectado a través de un conector, un plug, es plug and play. O sea, lo podemos remover si en algún momento este motor se nos llega a dañar o algo por el estilo, pues tenemos la manera de poder reemplazarlo bastante sencillo, porque sencillamente es sacarlo y colocarlo nuevamente aquí. Esta es la tarjeta electrónica y aquí vemos la batería, que es una batería de 3.6 voltios y no sé si por aquí aparecerá la información de los miliamperios, la verdad no lo veo.
Si no me equivoco, según el fabricante, son 3200 miliamperios que tenemos en esta batería, pero la verdad no veo información acerca de la capacidad de la batería. No sé si serán estos 2500 de aquí. La verdad no sé, pero si no me equivoco son 3200 miliamperios. Bien, aquí vemos que la verdad es una placa electrónica de buena calidad. No soy experto en tarjetas electrónicas, pero veo que de igual manera es de buena calidad. Y sobre todo aquí lo más importante que queremos ver es su motor. Esto es un motor de rotor externo, porque como vemos aquí, todo el sistema de rotor está expuesto. O sea, tenemos la manera de poder verlo, porque otros motores en realidad están prácticamente encerrados. En realidad este es un funcionamiento de un motor sin escobillas, de motor externo, de rotor externo. Son motores que anteriormente se habían visto solamente en, si no me equivoco, en taladros inalámbricos y también en lo que son algunos drones. Así que es por primera vez que vemos este tipo de motores en un equipo, una recortadora, en un clipper o en un trimmer, porque también el trimmer trae este tipo de motor, el 880T. No sé si las marcas de ahora en adelante van a incorporar este motor, porque la verdad es un motor bastante pequeño, como pueden ver. Prácticamente no pesa nada, no pesa nada. Y la verdad me gusta el sistema, me gusta cómo se ve, porque el giro, o sea, el giro lo hace de manera externa. En los otros motores, el rotor está en el interior. Como vemos aquí, si encendemos este motor, porque lo podemos hacer aquí, vamos a conectarla y voy a encenderla. Tengo que sostener en esta parte, porque si sostengo abajo, pues esto es lo que rota. Oprimimos y aquí vemos el motor funcionando. Como pueden ver, el rotor prácticamente es esto y está completamente expuesto. Es un sistema, la verdad, bastante innovador en mi caso, porque yo normalmente estoy viendo equipos de cortar cabello, de repente sea una tecnología más antigua en otro tipo de dispositivos, pero para mí, creo que para muchos de ustedes es algo innovador. Miren cómo vemos que gira, la verdad, las bobinas que vemos allá adentro no están girando, lo que gira es esta pieza que está en la parte externa junto con el pivote. Como vemos aquí, la verdad el motor es bastante silencioso, me sorprende el sonido, prácticamente no se escucha. Escuchen esto, o sea, nada. Con razón, cuando encendemos esta máquina el sonido es bastante bajo. La verdad es bastante increíble esto. Voy a estar ahora ensamblando la máquina. Y listo, mi gente, ya tenemos ensamblado el VGR 880C, muy sencillo. Tenemos tornillo en la parte trasera, inferior,
2 tornillos en la parte interna de la cuchilla detachable, también 2 adicionales en la parte más abajo de la cuchilla detachable. Un equipo muy bien construido con un motor bastante innovador, motor rotativo sin escobilla de rotor externo. La verdad vimos que es un equipo que está cuidadosamente pensado, tiene muy buena calidad de construcción tanto en su exterior como en su interior. Me ha encantado esta máquina a nivel de innovación y de construcción, la verdad es algo que no se puede negar. Y si quieren otro tipo de video como este de desarmados, pues déjenmelo saber en los comentarios para más videos de esto, mi gente. No olviden dejar su like y también comentar y nos vemos en una próxima. Se despide de ustedes su amigo Curly Barbershop.